Ya estamos live. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestros encuentros virtuales Abejas en octubre, octubre de abejas. Hoy es nuestro tercer encuentro virtual y tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Rocío Laján. Ella se graduó de licenciada en biología en la Universidad Nacional de Salta y realizó su doctorado en la Universidad de Buenos Aires en el área de fisiología del comportamiento de insectos sociales, específicamente en la abeja Apis mellifera. Actualmente es investigadora postdoctoral del CONICET en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajando en biología reproductiva de plantas y en ecología de la polinización. Bueno, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante la charla y Rocío los va a contestar al final. Ahora sí, bienvenida, Rocío. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a este ciclo de charlas. Yo les voy a contar un poco lo que hice durante mi tesis doctoral, en la cual evalué las respuestas comportamentales de la abeja Apis mellifera frente a cambios en la calidad del polen. A ver, que no se me pasa la diapositiva. Ahí. Bueno, la abeja Apis mellifera, ¿sí? Forma parte de un gran grupo de insectos, que son los insectos sociales. Eh, Tienen un gran éxito ecológico, ¿sí? ¿Quién no conoce a las hormigas, a los abejorros, a las termitas y algunas abejas y avispas sociales, ¿sí? Abejas sin aguijón como de las que les comentó la doctora Balbuena en la primera charla de este ciclo, y los abejorros de los cuales habló la doctora Palotini, ¿sí? En la charla de la semana pasada. Todos estos insectos tienen una característica que comparten, que es la división reproductiva del trabajo. Es decir, hay algunos miembros de la colonia que se reproducen y otros miembros que no se reproducen. Además, presentan solapamiento de generaciones en el nido, es decir, que si en un momento determinado yo miro una colonia como si le sacara una foto, voy a encontrar individuos de todas las edades, ¿sí? Desde huevos, larvas, individuos jóvenes y maduros hasta individuos con años de edad. Además, entre ellos hay múltiples interacciones, ¿sí? Están interconectados, y existe cuidado colectivo de la cría, es decir, que un grupo de individuos de la colonia se va a encargar de cuidar y alimentar a la cría. En particular, en las colonias de Apis mellifera, la división reproductiva del trabajo consiste en tres castas. Tenemos a las hembras reproductivas, que son las reinas, hay una reina por colonia, a los machos reproductivos, que son los zánganos, que puede haber cientos en la colonia, en la época reproductiva justamente, y luego tenemos a los miembros, las miembros más numerosas, que son las obreras. Eh, Hay miles de obreras que son estériles y se van a encargar del mantenimiento y desarrollo de la colonia, ¿sí? Esto lo van a hacer a través de desempeñarse en distintas tareas dentro del nido. Esta división de tareas en la casta obrera está regulada por la edad de las obreras, ¿sí? En un fenómeno que se denomina polietismo etario. Es decir, que a medida que las obreras avanzan en edad, tienen mayor probabilidad de desempeñarse en una tarea determinada. Acá podemos ver, por ejemplo, acá tenemos los días en este esquemita, las abejas jóvenes que se desempeñan limpiando las celdas del panal, abejas nodrizas que se encargan del cuidado de la cría, ventilación, transferencia de néctar, bueno, varias tareas hasta a partir de la tercera semana de edad, más o menos, donde pasan a recolectar recursos en el exterior, ¿sí? Los recursos alimenticios de las colonias de Apis mellifera son el néctar y el polen. Y a medida que las abejas van avanzando en edad y desempeñándose en distintas tareas, van atravesando también cambios anatómicos
fisiológicos y comportamentales asociados a la tarea que realizan, ¿sí? Si nos enfocamos en las abejas jóvenes, ¿sí? Mayormente nodrizas, que son las que consumen la mayor parte del alimento del nido, ¿sí? Y vemos las abejas maduras que recolectan los recursos en el exterior, en cuanto a la demanda proteica, tenemos una gran diferencia, ¿sí? Las abejas jóvenes requieren muchas proteínas para, entre otras cosas, completar su desarrollo, ¿sí? Son abejitas muy jóvenes, de a partir de 2 a 3 días de edad, y para producir alimento proteico, no solo para las larvas, sino también para el resto de la colonia, para lo cual digieren las proteínas, ¿sí? Ellas tienen la capacidad de digerir las proteínas en el tubo digestivo a partir de enzimas, que luego, cuando son abejas maduras, se pierden, ¿sí? Las abejas maduras no tienen la capacidad de digerir proteínas. Y estas abejas tienen una demanda proteica muy baja, solamente reciben alimento proteico, si esta jalea, que se denomina algunas veces jalea de obrera, que producen las abejas jóvenes. Estas proteínas las recolectoras las utilizan principalmente para regenerar los músculos del vuelo, ¿sí? Tras sus viajes de forrajeo. Bueno, ¿y cuál es la fuente de proteínas de las colonias? ¿Sí? Es el polen. El polen no solo les proporciona proteínas, ¿sí? También lípidos, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales. Y si vamos al ciclo recolector de polen en las colonias, podemos ver que las recolectoras en el campo, ¿sí? No ingieren el polen para transportarlo al nido, como podemos pensar en el caso del néctar, ¿sí? Donde la recolectora ingiere la solución azucarada y la almacena en el buche para transportarla y descargarlo en el nido, sino que extraen el polen de las anteras, utilizando sus patitas, sus mandíbulas, y lo van aglutinando hasta formar estas bolitas, que son las cargas de polen que van en la corbícula, ¿sí? Las transportan a estas cargas de manera externa en las corbículas, que son estas estructuras, unas canastas de polen que son pelos, ¿sí? Largos que contienen esa carga de polen. Una vez que llega al nido, la abeja recolectora descarga el polen en las celdas, ¿sí? Del panal, en una zona cercana a la cría, ¿sí? Y es allí donde las abejas que procesan el polen, abejas jóvenes, ¿sí? Comienzan a empaquetarlo, ¿sí? Pueden adherirle secreciones salivares, ¿sí? Miel, y se forma el alimento pan de abeja, ¿sí? Las nodrizas son las abejas que consumen la mayor cantidad del polen en el nido y pueden consumirlo fresco o pueden consumirlo en pan de abeja. Pero si pensamos entonces en la cantidad de flores que puede encontrarse una abeja recolectora en su viaje de forrajeo y que puede traducirse en, no se me pasa, ahí está, y que a su vez se traduce, ¿sí? En una gran diversidad de pólenes incorporados en las celdas de alimento del nido, ¿sí? La pregunta que nos surgió, ¿sí? Es si las abejas seleccionaban estos pólenes, ¿sí? Las recolectoras en su viaje de forrajeo, ¿sí? Seleccionaban de qué fuentes, de qué flores recolectar, y las abejas jóvenes sí seleccionaban de qué celdas de polen o de qué cargas de polen consumir. Esto lo que requeriría, ¿sí? Es que las abejas tengan la capacidad de evaluar el polen de acuerdo a su calidad, ¿sí? Para tomar decisiones de consumo en el caso de las abejas jóvenes o de recolección en el caso de las abejas maduras. Tenemos un antecedente, un ejemplo, ¿sí? De evaluación y aprendizaje del néctar, ¿sí? En este caso, de evaluación de la calidad energética del néctar, ¿sí? Que está definida, digamos, se define en términos de concentración de azúcares.
¿sí? Una abeja que en el campo encuentra una flor, ¿sí? Una fuente de néctar de buena calidad, eh, asocia las características de esa fuente, de esa flor, ¿sí? Con la recompensa que ofrece, ¿sí? En este caso, un néctar de alta concentración de azúcares. Entonces, establece un vínculo, ¿sí? Entre una característica sensorial, digamos, de la flor, puede ser su color, puede ser el olor, ¿sí? Con ese néctar de buena calidad, que luego optimiza su recolección en un nuevo viaje de forrajeo, ¿sí? Eh, Anticipando la presencia de estas fuentes de buena calidad y seleccionándolas para incorporarlas al nido. También existe, bueno, este es el aprendizaje asociativo, ¿sí? Este aprendizaje asociativo también ocurre en el interior del nido, ¿sí? En el contexto social de la colonia, donde las abejas interactúan con el néctar almacenado en las celdas o interactúan entre ellas y adquieren información de la fuente con la recompensa que ofrece esa fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el caso del polen? ¿Sí? El polen, si lo pensamos en comparación del néctar, que es una solución azucarada, ¿sí? Podemos decir que que el polen es más complejo, un recurso más complejo. Tiene una composición, ¿sí? Y una estructura más compleja. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, la capa más externa del polen, que es el polen kit, que en su composición es mayormente lipídica. Y acá vemos, por ejemplo, el contenido interno eh, que contiene la reserva del grano de polen, ¿sí? Que tiene los nutrientes, la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, esta composición externa también va a tener asociadas claves sensoriales, ¿sí? En el polen, como su olor, su color y sabor. Estas características en el polen varían según la especie de planta. Es decir, por ejemplo, no todos los pólenes tienen el mismo contenido proteico o los mismos aminoácidos esenciales, ¿sí? Van a variar de acuerdo a la especie de planta que ofrece ese polen. Entonces podemos hablar de que para las abejas la calidad de un polen puede ser relativa frente a otro polen de distinta composición, ¿sí? Acá en un caso extremo, por ejemplo, podemos pensar en un polen de baja calidad para las abejas si contiene metabolitos secundarios de defensa que puedan resultar tóxicos, ¿sí? Y si pensamos en pólenes de mayor calidad para las abejas, podrían ser pólenes que tengan en su capa más externa fagoestimulantes, ¿sí? Compuestos que disparan el consumo o la recolección. Entonces, tanto las abejas jóvenes como las recolectoras tendrán la capacidad de evaluar la composición del polen, la calidad del polen y aprender las claves sensoriales específicas de cada polen, ¿sí? Eso lo evaluamos a través de las preferencias de consumo de las abejas jóvenes por un lado y las preferencias de recolección en las abejas maduras, ¿sí? Estas fueron las respuestas comportamentales, algunas de las respuestas comportamentales que medimos en abejas jóvenes y recolectoras. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Un ensayo de doble elección para conocer las preferencias de las abejas, ¿sí? Uno les ofrece un polen A y un polen B. Acá tenemos polen de abeja, ¿sí? No me voy a detener en estos detalles, pero si a alguien le interesa, después puede poner en el chat. Eh, Tenemos el polen monofloral, ¿sí? De abeja, usamos distintos pólenes monoflorales, que lo trituramos y en el caso de las abejas jóvenes, para ofrecérselos, ¿sí? Lo hidratamos y lo colocamos en estas jeringas de 5 mililitros para que la abeja consuma de la jeringa y nosotros poder medir el volumen que consumieron, ¿sí? Y en el caso de las abejas recolectoras, en polvo se los ofrecimos adentro de estos envases plásticos que, como verán, muy caseros,
son envases de queso crema, ¿sí? Que tenían estas tapitas con orificios por donde las abejas podían entrar y salir con sus cargas de polen. Adentro de estos envases, acá hay un detalle, había unos limpiapipas, ¿sí? Donde el polen en polvo quedaba adherido a esas cerdas del limpiapipa y la recolectora podía desplegar su comportamiento recolector similar a lo que haría con las anteras, ¿sí? Bueno, nosotros no hicimos análisis de químicos, digamos, de la composición del polen, ¿no? Sino que para conocer si las abejas tenían la capacidad de evaluar la calidad del polen, adulteramos uno de los dos pólenes que les ofrecimos, ¿sí? Este es el caso de las preferencias de consumo de abejas jóvenes, ¿sí? En el cual utilizamos amigdalina, quinina y ácido linoleico. La amigdalina y quinina, por ahora lo importante es que sepamos que son compuestos que reducen la calidad del polen, y el ácido linoleico es un compuesto que podría actuar como fagoestimulante, ¿sí? Es un ácido graso nutritivo aparte. Entonces les ofrecíamos, ¿sí? En estas cajitas, este es un esquemita, de las cajitas en el laboratorio que utilizábamos de madera o de acrílico, donde colocábamos abejas de edad conocida que emergían de los cuadros de cría que colocábamos en la incubadora, ¿sí? En el laboratorio, sacábamos el cuadro de nuestro apiario en una colmena, sacábamos el cuadro, lo colocábamos en incubadora en el laboratorio y luego cuando iban emergiendo las abejitas, las colectábamos con pinza y las metíamos en grupos de más o menos 80 individuos en estas cajitas experimentales, ¿sí? De estas cajitas teníamos muchas y a un grupo de cajitas les ofrecíamos el polen A adulterado con uno de los compuestos, ¿sí? A otro grupo con otro de los compuestos y a otro grupo les ofrecíamos el polen A sin adulterar, ¿sí? Para tener un grupo control, ¿sí? Y que las respuestas que nosotros veamos a la adulteración del polen podamos compararlas con un grupo que experimentó el polen A sin adulterar. Entonces, luego de que las abejitas estaban en contacto con estos pólenes, los consumían, los experimentaban, después de 48 horas nosotros evaluamos el aprendizaje, a ver si habían aprendido o no estos pólenes según su calidad. Durante el aprendizaje, a todas las cajitas les ofrecimos el polen A y el polen B sin adulterar, ¿sí? Porque si yo medía acá la respuesta, ¿sí? Y las abejas, por ejemplo, evitaban un polen adulterado con un compuesto tóxico, por ejemplo, ¿sí? La abeja podía estar respondiendo a la presencia del compuesto en el polen. Y no necesariamente que la evitación de ese polen sea resultado de que aprendió las características de ese polen, ¿sí? Las claves de ese polen asociados a su calidad, ¿sí? Entonces lo que se hace es ofrecerles el polen A y el polen B sin adulterar para ver si evitan el polen A cuando no está presente el compuesto, ¿sí? Bueno, y medíamos el volumen consumido de cada polen y luego calculábamos la proporción de consumo del polen A, que es lo que podemos ver acá, ¿sí? Acá tenemos la proporción de consumo del polen A, que cuanto más cercana a 1, más preferían consumir el polen A, ¿sí? Cuanto más cercana a 0, más evitaban el polen A, ¿sí? Acá tenemos la situación control, ¿sí? Las abejitas que siempre experimentaron los pólenes sin adulterar, y vemos que tanto la amigdalina como la quinina produjeron la respuesta de evitación del polen A en las cajitas de abejas que les ofrecimos esos compuestos, ¿sí? El ácido linoleico no fue muy efectivo en aumentar la calidad del polen, ¿sí? Vemos que consumieron de manera similar el polen A en relación al control. Entonces podemos ver que las abejas tienen la capacidad de evaluar la calidad del polen y aprender sus claves específicas de acuerdo a su calidad, luego de que lo consumen, ¿sí? A través del consumo. Ahora, si pensamos en las recolectoras, tienen la capacidad, al igual que las abejas jóvenes, de evaluar el polen
¿sí? Dado que ellas, por ejemplo, no lo consumen, ¿sí? ¿Tendrán la misma capacidad de evaluar el polen y aprender sus claves específicas? Bueno, por un lado, estudiamos las preferencias de recolección tras experimentar polen adulterado en la fuente de alimentos, ¿sí? En eh, los alimentadores de polen, ¿sí? Y por otro lado, las preferencias de recolección tras experimentar el polen adulterado adentro de la colmena, ¿sí? Recordemos que les contaba que existe un aprendizaje social, ¿sí? De los recursos adentro del nido. Para llevar a cabo estos experimentos, instalamos estas jaulas de vuelo, ¿sí? Acá vemos 2 jaulas de vuelo en el apiario experimental de la Facultad de Naturales de la UBA, y colocábamos una colonia en cada una de las jaulas de vuelo, o sea, una colmena, ¿sí? En el extremo posterior. Y en el extremo anterior de cada una de las jaulas colocábamos una estación de recolección o estación de forrajeo, donde estaban los 2 alimentadores que les mostré previamente, ¿sí? Entonces las abejas volaban desde el extremo posterior de la jaula hasta la estación de recolección y ahí recolectaban las 2 opciones que nosotros les ofrecíamos, ¿sí? Esto es un ambiente controlado para que las abejas no recolecten de distintas fuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Adulteramos el polen A con amigdalina y quinina, que eran los compuestos que reducían la calidad del polen, que produjeron las respuestas más claras en las abejas jóvenes, ¿sí? Entonces, por un lado, le ofrecimos el polen a un grupo de colmenas en la estación de forrajeo, ¿sí? Adulterado, y a otro grupo les ofrecimos el polen A sin adulterar, ¿sí? Recordemos que siempre necesitamos un control para comparar la respuesta a la adulteración del polen, ¿sí? Y en otro experimento, en un segundo experimento, el polen A lo colocamos en el interior del nido. Y evaluamos, acá se puede ver, acá hay un detalle en la foto, ¿sí? De el polen, cómo lo colocábamos en forma de pasta, ¿sí? Con una consistencia de pasta. Y luego evaluábamos el aprendizaje en la estación de forrajeo, porque recordemos que queremos conocer si las recolectoras, ¿sí? Aprenden, donde les ofrecíamos el polen A y el polen B sin adulterar. Y contábamos el número de abejas que estaban recolectando en cada alimentador. Lo que vemos es que cuando acá tenemos el experimento 1, donde le ofrecimos el polen adulterado en el alimentador de polen, y aquí cuando le ofrecimos en la colmena. Acá está la proporción de abejas recolectando el polen A en la estación de forrajeo, ¿sí? Cuando los 2 pólenes se presentaron sin adulterar. Vemos que en la fuente, ¿sí? Las abejas no evitaron recolectar el polen A, ¿sí? Mientras que cuando ese polen A fue incorporado adentro del nido, las abejas en la estación de forrajeo evitaron recolectar el polen A, ¿sí? En relación, acá tenemos la situación control. Entonces, vemos que las recolectoras aprenden la calidad de esos pólenes en el interior del nido y no tendrían la capacidad de evaluar la calidad del polen en las fuentes, al menos para los compuestos que usamos nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo podrían adquirir las recolectoras esa información de la calidad del polen dentro del nido? ¿Sí? Nosotros pensamos que podría ser que exista una transferencia de información relativa a la calidad del polen mediada por las abejas jóvenes, ¿sí? Que ya sabemos que evalúan y aprenden la calidad del polen después de consumirlo. Lo que hicimos para, para probar esto fue aislar, ¿sí? En una cajita experimental, está en este caso de acrílico, donde colocamos el polen A y el polen B en una sección de panal, ¿sí? Que cortamos, y con jeringas colocamos el polen A adulterado, ¿sí? Y el polen B sin adulterar. Y colocamos recolectoras marcadas
y abejas jóvenes criadas en el laboratorio. El aprendizaje se midió en los alimentadores de polen, ¿sí? En la estación de forrajeo, utilizando el polen A y el polen B no adulterado. Entonces, de nuevo, si existe una transferencia de información mediada por las abejas jóvenes, ¿sí? En este caso el polen A se presentó adulterado, entonces esperaríamos que las recolectoras eviten el polen A en la estación de forrajeo. Bueno, medimos nuevamente el número de abejas en cada alimentador y calculamos la proporción de abejas recolectando el polen A, que es lo que vemos acá, y vemos que en las colonias, en las abejas que habían experimentado el aislamiento con el polen A adulterado, junto con las abejas jóvenes, ¿sí? Redujeron su preferencia por recolectar en la estación el polen A, ¿sí? Frente a la situación control, donde eran cajitas con el polen A y el polen B sin adulterar. Entonces, vemos que evidentemente las recolectoras aprenden los pólenes de acuerdo a su calidad, de alguna manera mediada por las abejas jóvenes, ¿sí? Nosotros en un experimento anterior habíamos evaluado, ¿sí? Si las abejas recolectoras aisladas con el polen adulterado, ¿sí? En las jaulitas, sin las abejas jóvenes, podían modificar sus elecciones de forrajeo, y vimos que no, ¿sí? Hay varios experimentos que se hicieron para soportar estos resultados, ¿sí? Entonces, como conclusiones generales, las abejas jóvenes asocian las claves del polen, ¿sí? Adulterado, en este caso con compuestos nocivos, y evitan consumirlo. Las recolectoras también tienen la capacidad de aprender el polen de acuerdo a su calidad adentro del nido y luego evitar recolectarlo en las fuentes. Y las preferencias de las recolectoras cambian tras interactuar con las abejas jóvenes y el polen adulterado, ¿sí? Durante el aislamiento, que es lo que acabamos de ver. Bueno, en este contexto actual, ¿sí? Donde hay un fuerte cambio en el uso del suelo, prácticas de agriculturas modernas como los monocultivos y la aplicación de agroquímicos, es fundamental conocer los procesos de selección del polen por parte de las abejas para poder aportar a prácticas más sustentables de manejo de las colonias, ¿sí? Eh, para poder cuidar la salud de las colonias y su nutrición, manteniendo al mismo tiempo la productividad de los cultivos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias, Rocío, por tu charla, muy interesante. Vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿sí? Gracias, Bueno, sí. Raúl pregunta, ¿puede el polen ingerido durante el estado larval tener impacto en la morfología de la abeja adulta? Yo creería que sí. De hecho, no sé si llegaría, bueno, quizás sí llegaría a abeja adulta, pero no sé si esa abejita sería completamente funcional, ¿no? Por supuesto, dependiendo de cuáles fueron las deficiencias que tuvo durante el estadio de larva, pero pensaría que repercute mucho, sí, en el desarrollo. Y muchas veces esas larvitas no llegan, ¿no? Ni siquiera a emerger a veces de la pupa. Claro. Bueno, Michelle pregunta, ¿cómo es la metodología que se utiliza para la crianza de abejas en laboratorio? Sí, bueno, eso no pude dar mucho detalle por el tiempo, pero nosotros lo que hacemos, lo dije medio rápido, pero es extraer cuadros de cría, ¿sí? De la zona central de las colmenas, extraemos un cuadro y lo colocamos en una incubadora en el laboratorio. Nosotros tenemos la ventaja de que el apiario experimental está a metros del laboratorio, entonces no tenemos que hacer un gran transporte de los cuadros de cría, ¿sí? Sacamos el cuadro, lo colocamos en la incubadora y esperamos
a que las abejitas vayan emergiendo. Esos cuadros de cría son crías cerradas, ¿sí? Es decir, son pupas que están próximas a emerger. Entonces, lo colocamos en la incubadora en condiciones de temperatura y humedad, y a medida que van emergiendo estas abejitas, nosotros las vamos agarrando con pincitas y colocando adentro de, bueno, en nuestro caso experimental, de las jaulitas. Suelen emerger muchas al mismo tiempo, entonces uno puede hacer varias jaulitas y hacer toda una serie experimental, ¿sí? Al mismo tiempo. Así que bueno, no sé si eso. Bien. Se puede hacer un experimento similar a este, pero con varios tipos de polen para evaluar preferencias entre varias especies florales. Ay, sí, hicimos. Bueno, eso es algo que hicimos en mi tesis. Cualquier cosa, si quieren el trabajo, me pueden escribir al mail, yo se los mando. No me acuerdo si está disponible, si es open access, pero utilizamos 4 pólenes nosotros. Eh, de hecho, antes de preguntarse, ¿no? Si las abejas tenían la capacidad de evaluar la calidad de los pólenes, habíamos visto que las abejas jóvenes y las recolectoras seleccionaban los pólenes de manera diferente. Nosotros le dábamos los mismos 4 pólenes, o sea, estos 4 pólenes en pasta, en las jeringas, se los dábamos a las abejas jóvenes, y en estos alimentadores de polen les dábamos los 4 pólenes a las recolectoras. Y veíamos que el perfil de selección de esos pólenes era muy diferente. Entonces, ahí nos surgió la pregunta de, bueno, ¿estarán evaluando, estarán eligiendo el polen en base a su calidad, en base a su composición interna y externa, las recolectoras solo externa? Eh, bueno, entonces, sí, son muy interesantes. Por supuesto que el experimento de las recolectoras no lo hicimos en la jaula de vuelo, esa que les mostré, sino que lo hicimos en estaciones de recolección. Libres, digamos, al aire libre, uno puede adiestrar a las abejas desde las colmenas a visitar una estación de recolección que ofrezca la fuente que vos le quieras ofrecer, ¿sí? En este caso poníamos esos 4 alimentadores de polen. Pero bueno, creo que ya me explayé mucho, pero cualquier cosa les puedo mandar el trabajo, me pueden escribir al mail. Bueno, aquí te felicitan, súper hermosa presentación, muy claro todo, corazones, corazones. Como Barro, ¿cómo elegiste las sustancias aversivas? ¿Había bibliografía que las sugerían como aversivas? ¿Tenían más candidatos? Sí, sí, gracias por preguntar, porque tampoco me pude explayar mucho por el tiempo. Eh, Tanto la quinina como la amigdalina, y como también usamos cloruro de litio en un experimento, acá no lo puse porque, bueno, es un experimento que no era parte de este, pero no me acuerdo si usamos algún otro compuesto. Creo que en algún experimento usamos almidón también, almidón de maíz, eh, que, digamos, había unos antecedentes también que el almidón era tóxico o podía producir toxicidad por la falta de digestión de las abejas. Eh, el cloruro de litio es una sal, ¿sí? Bueno, y la amigdalina, la quinina, el cloruro de litio, habíamos visto que en experimentos utilizando solución de azúcar, las abejas presentaban mayor mortalidad, presentaban también en otro trabajo comportamientos asociados al malestar. Por ejemplo, las abejas se daban vuelta, ¿sí? Quedaban patas para arriba, haciendo así, eh, ¿sí? O arrastraban el abdomen cuando caminaban. Eh, bueno, hay bastantes antecedentes en cuanto al menos la quinina y la amigdalina. La amigdalina lo que produce es cianuro en el tubo digestivo. Así que es un candidato bastante interesante para evaluar toxicidad, porque a priori no lo detectarían sin consumirlo, ¿sí? Se necesitan estas enzimas que tienen las abejas para que se produzca ese cianuro, que se libere ese cianuro en el tubo digestivo. La quinina sí es un compuesto que se ha visto que es amargo, entonces, bueno, sí puede producir rechazo en el primer contacto, ¿sí?
Pero también se vio que usando soluciones azucaradas de alta concentración, no sé si hay una interacción entre compuestos o se neutraliza ese amargor de la quinina. Pero bueno, sobre todo en néctar, en polen no, en polen no se utilizó. ¿Sí? Bueno, bien. Aquí te felicitan más por tu charla y luego, ¿puedes explicar otra vez sobre qué es el pan de polen y si es lo mismo que se conoce como papilla basta? Y mencionaste que algunos poles son tóxicos, ¿puedes dar un ejemplo? Sí, no es pan de polen, bueno, capaz que también se le dice pan de polen, no sé la verdad, yo lo conozco como pan de abeja, capaz que también se dice pan de polen. Bueno, el pan de polen es un fermento, o sea, en las celdas del panal, donde las abejas colocan sus cargas de polen, van colocando distintas cargas de polen, esas cargas de polen que se encuentran adentro de la celda, las abejitas procesadoras las van compactando con la cabecita, meten la cabecita en la celda y las van compactando, presionando, y mientras tanto le adicionan secreciones glandulares, ¿sí? Que tienen algunas enzimas, miel, incluso néctar, y eso va fermentando adentro de la celda. Y ese nuevo alimento a base de polen es el que se conoce como pan de abeja. La papilla basta es este alimento proteico que es una jalea, ¿sí? Son secreciones que producen las abejas jóvenes a través de una glándula que se denomina hipofaringia. Eh, y básicamente, ¿sí? Es polen con néctar, enzimas salivares, ¿sí? Que producen una jalea proteica, un nuevo alimento que se da a las larvas. Y también está la jalea de obrera, que tendría otra composición, no hay tantos estudios, al resto de la colonia. ¿Sí? Esa es la diferencia. La jalea de la papilla basta la producen las abejas jóvenes, ¿sí? Ellas producen ese alimento a partir de consumir ellas el polen, y en cambio el pan de abeja sí es el alimento que se produce por la fermentación adentro de la celda. Bien, maravilloso. Bueno, ahí eso, no tenemos ahora más preguntas. Te queremos agradecer por acompañarnos hoy y bueno, el próximo martes tenemos la última charla donde vamos a estar hablando de abejas de Quito y bueno, les esperamos el próximo martes entonces. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.